a lo que el músculo deltoideo, por ejemplo, te permite, ¿ya? Y también tener en consideración la anatomía de tu paciente. ¿Qué más tienes que tener en consideración? El paciente previamente se ha inyectado ese tipo de medicamento, si es un paciente muy sensible al dolor, hemos tenido casos ya de compañeros de ustedes que al momento de aplicar el intramuscular les ha generado tal dolor que llegan a descompensarse en pleno procedimiento. Así que por favor a tomar medidas, ¿sí? No, no estemos ajenos a ese tipo de reacción, por favor. ¿Ya? No quiero ver a ningún chico caído ahí en el piso en las prácticas de mañana. ¿Ya? Y en cuanto a la inserción, la aguja debe ser insertada en un ángulo de 90 grados con el bisel siempre mirando hacia arriba. Licenciada, ¿qué es el bisel? Es ese ojito que te mira, que tiene una forma biselada en el extremo de la aguja, por el cual sale el medicamento de la jeringa e ingresa al tejido del paciente. ¿Bien? Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Centro de estudiantes, siguiente. Ya, listo. Muy bien. Vamos a ver lo que es la aplicación intramuscular en el músculo deltoideo. ¿Dónde está tu músculo deltoideo? En tu brazo. ¿Ya? Ángulo para todos los músculos. Administración intramuscular, 90 grados. Eso no va a variar. Bien. Ahora, ¿cuánto de volumen te permite este, este músculo? Máximo 2 mililitros. ¿Ya? Preferido para las vacunas. Bien, por ejemplo, influenza, por ejemplo, tétano o DT. Bien, en esta zona no se aspira antes de administrar el medicamento. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué se suele elegir esta zona para medicamentos o para vacunas? ¿No? Por su fácil acceso y por su rápida identificación anatómica. ¿Ya? Ni bien tú colocas al paciente en una posición cómoda, palpas siempre. ¿A qué se refiere con aspiración? Ah, ya. ¿A qué me refiero con aspiración? Al momento de que yo ingreso toda mi aguja con el émbolo de mi jeringa, yo retraigo el émbolo. ¿Para qué? Para verificar que esté en zona muscular. ¿Ya? Por ejemplo, si es que yo aspiro el medicamento y sale fluido sanguíneo, quiere decir que estoy en algún vaso capilar de la zona muscular. Pero si, por ejemplo, en caso contrario, el émbolo me jala hacia el cuerpo del paciente, eso quiere decir que estoy en tejido muscular y recién ahí podría yo administrar medicamento, pero en la zona deltoidea no se aspira. Hay solamente una zona que nos permite la aspiración antes de la administración. ¿Sí? Bien, es ideal para volúmenes pequeños. Un momento, chicos. Ya. Permite una absorción rápida y es la zona más usada, como ya les acabo de mencionar, para vacunas en adolescentes y población adulta. Bien, siguiente, por favor. Ya. Kiara me pregunta, ¿qué pasa cuando no estamos en zona muscular? A ver, nosotros vamos a administrar cierto medicamento, por ejemplo, cierto fármaco que está destinado para la absorción muscular, ¿ya? ¿Para qué? Para que el efecto de repente sea un poco más rápido en comparación si lo aplico en su tejido subcutáneo, ¿ya? ¿Qué pasa si no llego al músculo y me quedo en la grasa? La absorción del medicamento no va a ser el mismo, por lo tanto, el efecto deseado no va a ser el mismo e incluso si es que el medicamento llega a ser muy fuerte o irritante para el tejido subcutáneo, lo puede llegar a ¿qué? A generar algún tipo de lipodistrofia. Puede llegar a lesionar el tejido subcutáneo del paciente porque no llegué al tejido que debería haber llegado. En este caso es el muscular. Es por esa razón que aquí en este tipo de
de administración de este tipo de vía, es importante, muy importante el ángulo y no tener miedo de ingresar toda tu aguja, porque tenemos distinto calibre de aguja para distintas áreas anatómicas, ¿ya? Entonces, cuando vean el día de mañana con cada docente, cada grupo, van a ver que, por ejemplo, si es que van a hacer la práctica en la zona deltoidea, hay una aguja con un calibre específico que te permite ingresar todo. Si tú te vas al área dorsoglútea, tienes otra aguja, otro calibre, otro color de cono que te permite ingresar toda tu aguja. ¿Para qué? Para que te asegures de llegar al músculo. ¿Bien? Tenemos ahora la administración en el vasto externo. Acuérdate que el ángulo no cambia, es 90 grados, pero esta zona se recomienda para las vacunas en niños menores de 2 añitos. ¿Cuánto de volumen te permite este músculo, el vasto lateral? 5 mililitros. Vamos subiendo, si te das cuenta, ¿ya? No se recomienda para la administración de antibióticos, ¿sí? Porque los antibióticos por lo general tienen otro tipo de característica en su osmolaridad. Incluso hay algunos que necesitan o requieren de recomposición porque vienen en suspensión, en polvito. Y esto puede llegar a ser irritante para músculos de dimensión no tan grande, ¿ya? Y aquí tampoco se aspira, chicos, no se aspira antes de administrar el medicamento. Bien, muy bien. Siguiente, por favor. Ahora sí, la zona que a todos nos gusta, que es la zona dorsoglútea, y es la zona que sí o sí en las prácticas se va a tener que hacer y realizar. Bien, ahora ahí en la imagen te están poniendo una zona pintada de celeste. Previamente, el glúteo del paciente o del compañero con el cual vayas a practicar se tiene que hacer la división de los famosos 4 cuadrantes. Entonces, ¿en qué cuadrante tú vas a administrar, vas a funcionar para una vía intramuscular dorsoglútea? En el cuadrante súpero externo. Bien, ¿para qué? Para que asegures no agarrar nervio ciático. Bien, ahora, licenciada, ¿en qué parte de ese cuadrante tengo que inyectar? De preferencia en el centro o en pacientes que requieren medicamento constante se puede ir rotando. Dentro de ese cuadrante celestito puedes ir rotando las zonas de punción o incluso alternar un glúteo por el otro. En este músculo sí te permite un poquito más de volumen, es 7 mililitros. Bien. Tiene una alta capacidad de absorción del medicamento. Aquí se recomienda, si es que te mandan o te prescriben antibiótico, colocártelo en esta zona y aquí sí se tiene que aspirar antes de inyectar. Por lo mismo que es una de las zonas musculares más grandes al momento de aplicar medicamento, hay un mayor riesgo de llegar o de agarrar por error tejido sanguíneo, tejido vascular. Y si nosotros ingresamos, lo que vamos a generar es que el medicamento vaya directamente a torrente sanguíneo y por lo tanto el efecto, eh, los picos de acción sean totalmente diferentes. Incluso podría desencadenar algún tipo de efecto secundario, ya que los medicamentos incluso para vía endovenosa requieren en algunos casos de mayor disolución para que no sea tan agresivo o abrasivo con tu tejido sanguíneo. Muy bien. Siguiente, por favor. Bien. Esta de aquí es la que te digo que no se utiliza y no porque esté mal, ojo, sino porque algunos personales de salud, algunos profesionales desconocen esta área muscular, ¿ya? Igual, acuérdate, ángulo de 90 grados es un uso menos frecuente, pero en quienes sí se utiliza, en pacientes, por ejemplo, postrados, pacientes que tienen dificultad de movilización, pacientes que han quedado con cuadriplejía, cuadriplégicos, hemipléjicos, bien, o pacientes que hayan recibido medicamento intramuscular en otras áreas, como por ejemplo el vasto externo, y ya esté este músculo atrofiado por distintas razones, por la medicación prolongada, por la mala praxis, entre otras razones.
Bien, esta zona muscular es una de las más seguras, ¿ya? Porque no hay riesgo de lesionar nervios, sobre todo. Bien, aquí también te permite como máximo 5 mililitros, ¿sí? Siguiente, por favor. Bien, antes de terminar, quiero mencionarte que así como para tu, por ejemplo, tu vía intradérmica, ¿no? Te deben haber mencionado que según la norma, la aguja que tú deberías usar es la de 27G. Sin embargo, por diversas razones. Una de ellas, escasez de insumos, y no solamente del centro de estudiantes, sino incluso en tu misma posta, en tu mismo lugar de vacunación, no cuentan con ese recurso. Se utiliza otro calibre de aguja. En este caso, ¿cuál se utiliza para hacer la intradérmica, por ejemplo? Se suele utilizar 26G por 5 octavos en algunos casos. Ahora, para tu vía subcutánea, ¿qué aguja usas? 25G por 5 octavos. En el caso de intramuscular, y aquí no solamente hay un número de aguja, porque como te dije, va a depender del músculo que se elija, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, dos más utilizadas. La aguja número 23G por medio, no, perdón, por uno, que es la azul, que se utiliza para la zona deltoidea, para la zona de tu brazo, ¿ya? Y tenemos la aguja de 21G por 1,5, que es la famosa aguja de cono verde, la que te viene con tu jeringa de 3, de 5, de 10 o de 20, ¿ya? Esa agujita es para tu zona dorso glútea. ¿Qué te recomiendo yo? Que lleves ambas el día de mañana, ¿ya? Para que no te pierdas la oportunidad de poder practicar zona deltoidea también, ya que es una zona más asequible, ¿ya? Bien, ahora, licenciada, entonces siempre voy a usar la 23 para el brazo y la 21. No, porque también va a depender de qué. De, por ejemplo, la masa magra, la masa muscular de tu paciente. En pacientes caquéticos, por ejemplo, muy delgados, no se requiere la aguja, por ejemplo, de 21 por 1,5 para la zona dorsoglútea, porque tenemos un intermedio antes de llegar a ese calibre. ¿Cuál es? Por ejemplo, la 21 por 3/4, la 21 por medio, porque hay un montón de pulgadas dentro del calibre de 21. Ya hay agujas, incluso hay agujas negritas, que si no me equivoco es la de calibre 22, que también se utiliza para vía intramuscular, pero con ciertas consideraciones, ¿no? Va a depender mucho del paciente y del medicamento a administrar. ¿Sí, chicos? Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta con respecto a esta vía que acabamos de mencionar? Genial, chicos. Si hay dudas o hay consultas, algo que no haya quedado claro, levanten la mano.